Por favor, prestar atención a los siguientes números. Esto que estamos observando en este momento es la creación de empleo público en España. Es la mayor creación de empleo público de la historia de España. Pero es que además, si observamos la creación de empleo por sectores de la economía, nos encontramos con que las administraciones públicas en España generan más empleo que cualquier otro sector de la economía, y estoy haciendo referencia a la economía privada. Nada en España genera tanto empleo como las administraciones públicas, funcionarios, políticos, asesores, etc. Pero estos datos hay que combinarlo con lo siguiente, y aquí es donde llega el sentido de alarma. Las bancarrotas o las declaraciones de bancarrotas en España están disparadas. Y esto se nota sobre todo cuando se le compara con la Unión Europea en su conjunto o cuando se le compara con países individuales como Italia, Francia o Alemania. Las bancarrotas en España de autónomos, empresarios y microempresarios están disparadas, al mismo tiempo que las contrataciones en el sector público también están disparadas. A continuación, lo que intentaré explicar es por qué, desde nuestro punto de vista, un país como España se dirige a velocidad de crucero hacia su próxima crisis. Este video será muy pero muy interesante y revelador, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y como lo dijimos al principio de este video, vamos a explicar por qué desde nuestro punto de vista un país como España, que es maravilloso, se dirige a pasos agigantados hacia una crisis de gran magnitud. Y como lo dijimos, ahora mismo la destrucción y las declaraciones de bancarrota entre sectores importantes generadores de riqueza para la economía, como son los autónomos y los microempresarios, que es lo que ahora mismo estoy señalando, cómo esas declaraciones de bancarrota y destrucción de riqueza está disparada. Y la gran pregunta que nos tenemos que hacer a partir de este momento es ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué tal parece que la quiebra de un país como España no será producto de un accidente o de un imprevisto, sino que la potencial quiebra y rescate de España será un evento macroeconómico negativo pero diseñado, es decir, creado de manera intencional? Y para intentar explicar esto y para intentar ir uniendo los puntos, vamos a basarnos en los datos. Recordemos siempre que los datos matan relato y los datos nos permiten alejarnos de nuestra ideología o de nuestras preferencias políticas. Abramos la mente, por lo tanto, y centrémonos en los datos. Esto que estamos observando en este momento es la evolución de la deuda pública de España, que se viene disparando especialmente desde el año 2020, y esto provocado por todos los subsidios y todos los gastos generados por el COVID a partir de ese año. Pero tenemos que analizar con detalle la evolución de la deuda pública. Si lo hacemos con detalle, nos damos cuenta que este crecimiento exponencial del endeudamiento de las instituciones públicas y del gobierno central viene creciendo de manera significativa desde el año 2008. Recordemos que España vivió una crisis muy importante, una crisis originada en el sector inmobiliario, que a su vez tuvo un efecto contagio producto de la crisis financiera global de aquel momento. Pero en el caso de España, lo que ocurrió fue que explotó una burbuja inmobiliaria. Y eso comenzó a ocurrir a partir del año 2007 y tuvo su peor momento en el año 2012, cuando comenzó el rescate de la zona euro. Pero observen cómo en el año 2007 España tenía una deuda de más o menos 400.000 millones de euros y ahora mismo tiene una deuda de aproximadamente 1,4 billones de euros, es decir, la deuda del sector público se ha más que triplicado. Y esto se pone interesante, por ejemplo, cuando comparamos España con otros países del entorno europeo. Lo que estamos haciendo en este momento y aprovechando lo que ocurrió con Ferrovial, que ha decidido trasladar su domicilio hacia Países Bajos, observen la evolución de la deuda pública en Países Bajos. Es
bajista. En cambio, la deuda pública de un país como España es alcista. Cuando hacemos esta comparación, las comparaciones son odiosas, pero lo que queremos transmitir es el signo de alerta en términos de la salud de las finanzas públicas en España. Y en este punto, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es por qué la deuda pública de España está disparada. Y por qué esto se nota tanto, sobre todo cuando se le compara con otros países del entorno europeo. Lo que estamos observando en este momento es la distribución del gasto en los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Observar lo siguiente: el mayor componente de gasto dentro de los presupuestos generales del Estado pertenece al componente de gasto en pensiones. Y observen lo poco que se gasta en sanidad y lo poco que se gasta en educación. La mayor parte del crecimiento en el gasto y por lo tanto lo que explica la mayor parte del crecimiento en la deuda es el gasto en las pensiones. Y esto se aprecia mucho mejor cuando analizamos la evolución de la deuda de la seguridad social. La seguridad social es la que asume el gasto por pensiones, el gasto a los jubilados y a los retirados. Observar cómo el gasto pensional se dispara, por lo cual hasta este momento podemos concluir que gran parte de la evolución alcista de la deuda pública se debe a que la deuda de la seguridad social está disparada. Aquí tenemos que pensar como economistas. Estos movimientos en el gasto son absolutamente insostenibles, sencillamente porque no existen los almuerzos gratis. Al final, todas las deudas se tienen que pagar. Y en este punto hay que decir que existe un problema estructural en las pensiones, en el gasto pensional aquí en España, y es que utilizan un sistema que se denomina de reparto. ¿Qué quiere decir un sistema de reparto? Que son las personas que ahora mismo trabajan, que en este dibujo están representadas por todos los que están aquí abajo. Las personas que ahora mismo trabajan son las que, producto de su trabajo, financian el gasto pensional. Los que ahora mismo están jubilados no disfrutan del dinero que ellos mismos ahorraron. Ese dinero se lo gastaron hace muchísimos años los gobiernos anteriores. Por lo tanto, es con impuestos actuales que se paga a los jubilados hoy en día. Esto es un problema, sobre todo si se tiene en cuenta que la pirámide poblacional en España está invertida. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta gente de aquí arriba está jubilada o en edad de jubilación. Y toda esta gente de aquí abajo es la que, trabajando, emprendiendo y haciendo empresa, cotiza no para pagar la jubilación de ellos, no, sino para pagar la jubilación de nuestros adultos mayores. Pero observen que la pirámide está invertida, es decir, cada vez hay menos gente trabajando y emprendiendo porque las tasas de natalidad se han ido reduciendo. Y a medida que las personas mayores se vayan retirando, pues esto será cada vez más ancho. ¿Por qué esto es un problema? Todo el mundo tiene derecho a retirarse y a jubilarse. El problema es que, tal como se muestra en esta imagen, es que cada vez tenemos menos trabajadores cotizando para financiar las pensiones. Cada vez menos trabajadores para pagar las pensiones, hasta que ya no hayan suficientes trabajadores para pagar las pensiones. A medida que esta evolución demográfica se va materializando, cada vez se entiende mejor por qué la deuda va creciendo, y como gran parte de esta explicación tiene que ver con las pensiones. Y observen que no es solo que cada vez haya menos personas por un tema de natalidad, cada vez menos personas estén trabajando, emprendiendo y cotizando para financiar las pensiones, sino que precisamente España lidera las tasas de desempleo juvenil en Europa. Observar que son los primeros, 41% de paro juvenil, y eso que, comparándolos con Grecia, Italia, etcétera, son los peores en términos de desempleo juvenil. ¿Por qué España tiene tanto desempleo en general, pero especialmente desempleo juvenil? Porque no hay suficientes empresas. ¿Por qué no hay suficientes empresas? Por lo que a continuación vamos a explicar. Observar que el salario mínimo ha estado subiendo,
Pero el salario mínimo en España no ha estado subiendo porque se ha disparado su productividad, sino porque el gobierno durante los últimos años ha subido el salario por decreto. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque los empresarios, a medida que aumentan sus costes de contratación y sus costes por masa salarial, se lo piensan mejor antes de contratar, sobre todo porque los costes de despedir cada vez también son mayores. Estos mayores costes de operación es una de las primeras explicaciones que vamos a dar para el mayor paro juvenil. Si es costoso despedir, entonces es costoso contratar, y en términos generales lo que muchos terminan haciendo es no contratando o contratando lo mínimo. Otra cuestión a tener en cuenta son las cuotas de autónomo. Recordar que España lidera las declaraciones de bancarrota en términos de autónomos, de empresas y de microempresas, comparándolos con países del entorno europeo. Observen que las cuotas de autónomo para el año 2023 han crecido y han crecido muchísimo. Por ejemplo, un autónomo que tenga ingresos mensuales de 670 euros tiene que pagar una cuota de 230 euros, casi la mitad de sus ingresos mensuales. Para los que no sean de España y para los que no entiendan esto, se los explico. La cuota de autónomo es un impuesto que el gobierno español le cobra a todos aquellos que se decidan a emprender. Es un impuesto al emprendimiento. Factura 700 euros, que yo te cobro 230 euros. Si facturo entre 670 y 900, entonces la cuota sube a 270 y así sucesivamente. En Alemania, en Portugal y en Francia, la cuota de autónomo es cero. Y en Holanda es apenas de 50 euros por año y en el Reino Unido es de 168 euros al año. En Polonia ya subimos hasta 2.400 euros al año, pero es que en España es 3.300 euros al año. Acabamos de decir que España tiene la mayor tasa de desempleo juvenil y a esto lo acompañamos con la mayor cuota de autónomos de toda Europa. Si tienes la mayor tasa de desempleo, pues no deberías cobrar cuota de autónomo, para que todo el que se quiera ganar la vida por cuenta propia tenga el incentivo para hacerlo. Pero es que aquí estos datos que estamos mostrando en este momento muestran que las pensiones tienen realmente un futuro muy negro. Observar sobre todo que las nuevas pensiones son en promedio de 1.300 euros, mientras que el salario promedio esto está desactualizado, está en 1.080 euros. En promedio la gente gana 1.080 euros y las pensiones promedio son de 1.300 euros. Por simples matemáticas algo no cuadra, es decir, las pensiones son insostenibles. Pero es que recordar que el salario mínimo en España ha estado subiendo por decreto, no por productividad. Pero a pesar de eso, la renta disponible desde el año 2019 en España tiene la peor evolución de toda Europa, la peor. Volvemos a los presupuestos generales del Estado. El mayor gasto tiene que ver con las pensiones y de los menores gastos son los que todo el mundo defiende, que son la sanidad, la educación y las carreteras, que aquí se tienen como infraestructuras. Recordemos que la deuda pública está disparada y ahora que estamos en un entorno de subidas en los tipos de interés, a los que más perjudica que suban los tipos de interés es a aquellos gobiernos que están excesivamente endeudados. ¿Por qué? Porque cuando suben los tipos de interés, suben los rendimientos que los gobiernos tienen que pagar por los bonos emitidos o por la deuda emitida. Observar que los tipos de interés en Europa nos están mostrando la subida más rápida desde que existe la zona euro y esto perjudica las finanzas públicas. Observen cómo existe una correlación entre los depósitos, el Euribor y las tasas de interés de referencia del Banco Central Europeo. Cuando el Banco Central Europeo se mueve los tipos de interés al alza, sube el Euribor y por lo tanto afecta a las hipotecas y también suben los tipos de interés para los depósitos. Pero quedémonos en las hipotecas. A medida que sube el Euribor, y aquí está en 2,83%, pero el Euribor ya está en el 4% al momento de grabar este video.
Pero este ejemplo nos sirve. Cuando el Euribor se encontraba en torno al 0%, una cuota para una hipoteca típica estaba en 532 euros. Ahora mismo, o con este ejemplo, con el Euribor al 2,83%, la cuota mensual para esa hipoteca sube hasta los 778 euros. Esto es una subida equivalente al 46%. Pero atención, el Euribor ahora mismo está cercano o en el 4%. Lo que estamos viendo en este momento es la evolución de los tipos de interés que pagan las letras del Tesoro emitidos por el gobierno español con vencimiento en un año, y se compara con la evolución de los rendimientos de los depósitos, es decir, de los ahorros que tenemos en una cuenta bancaria aquí en España. Observar que los rendimientos que pagan las letras del Tesoro están al alza. Esto es más o menos bueno para aquellos ahorradores que invierten en letras del Tesoro, porque ahora tienen mayores rendimientos. Hasta hace no mucho tiempo esas letras del Tesoro ofrecían rendimientos negativos, que es lo que se observa en esta parte. Pero de cara al Estado cada vez tienen que pagar más intereses, y este mayor gasto por intereses hace presión sobre la deuda pública, por lo cual el gobierno español se tendrá que endeudar más solo para pagar mayores intereses, porque los rendimientos en los mercados se están subiendo por este entorno inflacionario que todos conocemos. Y estos mayores rendimientos de las letras del Tesoro ha dejado cosas anecdóticas, como es ver a muchísima gente haciendo fila a las afueras del Tesoro en Madrid, aquí en España, para invertir en letras del Tesoro. Y atención, la inflación aquí en España es próxima al 7%. Si compras una letra del Tesoro que tiene un rendimiento del 3%, en realidad estás comprando un activo con un rendimiento negativo en torno al 4%. Estás perdiendo dinero por el efecto de la inflación, pero la gente está haciendo fila para comprar letras del Tesoro. ¿Por qué lo hacen? Porque los depósitos están pagando muy poco rendimiento, como lo vimos anteriormente. La gente no puede creer que porque invierte en letras del Tesoro emitidos por el gobierno español, esto es un activo seguro, porque la trayectoria de la deuda, a medida que suben los tipos de interés de la economía, esa trayectoria de la deuda se podría volver insostenible. Y si España llegase a ser rescatada, nos podríamos ver abocados a una reestructuración de la deuda que podría implicar una quita o una pérdida para los bonistas o para los tenedores de deuda, incluyendo a los tenedores de letras del Tesoro. Recordar lo que ocurrió en Grecia en el año 2012. Pero volvemos al principio de este video. España lidera las declaraciones de bancarrota entre autónomos, emprendedores, microempresarios y empresarios. Y estamos observando que los mayores niveles de contratación están en el sector público. Si tu deuda está disparada, si las pensiones están disparadas, y si además disparas la contratación pública, lo único que se está garantizando es que la bomba de la deuda se aproxime más y más rápido al momento de explotar. Pero al final de cuentas, uno lo que nota aquí en España es que todas estas decisiones de tipo macroeconómico, en términos de impuestos, en términos de regulaciones y en términos de dificultar las actividades productivas del sector privado, todo esto tiene que ver con razones ideológicas y de un odio o de un rechazo que yo no sé cómo explicar hacia los empresarios y hacia los emprendedores. Si se hace una encuesta en España, la mayoría de los jóvenes quieren ser funcionarios, pero lo que la gente tiene que entender es que el sector público no genera riqueza. Lo que genera riqueza es el sector privado, pero entre más grande el público, más pequeño es el privado y por lo tanto menos generación de riqueza. ¿Recuerdan aquella gráfica comparado con Europa que nos muestra cómo el ingreso disponible en España es el de peor desempeño? Campeones en paro juvenil, campeones en declaraciones de bancarrota, campeones en cuotas de autónomo, campeones en caídas del ingreso disponible, campeones en muchísimas cosas malas. Y yo lo que quiero hacer con este video es que muchos en España entiendan lo que ahora mismo está ocurriendo y que tomen decisiones de inversión y se protejan de manera más racional. Si inviertes en deuda pública, y no creo que eso vaya a ocurrir, pero si llegase a ocurrir
y España es intervenida y la deuda es reestructurada, podría ocurrir una quita sobre la deuda y esto generaría pérdidas sobre todos aquellos que tengan en sus haberes bonos de deuda pública emitidos por el gobierno español. Muy bien, ¿qué opinas de todo lo que hemos dicho? Déjalo en los comentarios. ¿Estamos exagerando o si le encuentras sentido a todo lo que estamos diciendo? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Nos vamos a pensionar? ¿La gente que ahora mismo está trabajando se va a pensionar? ¿O la deuda pensional va a explotar antes de que nos podamos jubilar? ¿Qué estás haciendo para, si ya sabes que no vas a recibir pensión, qué estás haciendo para recibirla? ¿Estás ahorrando? ¿Estás invirtiendo? ¿Estás construyendo capital? ¿Estás haciendo negocios? Déjanos tus experiencias en los comentarios. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un buen me gusta. De esta manera le podremos ganar al algoritmo de YouTube y nos ayudarás a crecer esta comunidad. También comparte este video a través de tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor considera suscribirte. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.